Hola, yo soy Sara Celeste Morales Ruiz, soy alumna del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra y esta vez para la materia de Mercadotecnia Digital y Analítica de octavo semestre y para la actividad sobre campaña digital voy a explicar el siguiente tema acerca de las campañas digitales y el establecimiento de métricas. Junto con este tema, bueno, en cada campaña que vamos a ver, las cuales van a ser dos, vamos a ver las métricas que aplican para poder conocer su público y saber cómo es que sus campañas fueron realmente triunfadoras o no les funcionó. Bueno, para empezar, nuestra pequeña introducción es que vamos a hablar sobre dos exitosas campañas que tal vez sí conocemos y la cual una acaba de ser muy reciente. De la que es muy reciente es sobre Oreo, la cual la compañía trató de lanzar, bueno, lanzó una campaña en donde se hablaba de que Oreo se iba, de que Oreo dejaba México, dejaba España, dejaba tal país, ¿no? En cada país dejaba su mensaje de que Oreo se va, lo cual fue algo que impactó a mucha gente. Esa es una de las campañas que vamos a ver. Y la otra va a ser la campaña de Spotify, la cual ocurre casi a mediados de noviembre, que es el Wrapped, lo cual, si muchos saben, es donde nos dan nuestro conteo de los minutos que escuchamos música, los artistas que más nosotros buscamos y que escuchamos, las reproducciones que tuvimos durante todo ese periodo. Entonces también es una campaña que, aunque no la veamos tal vez tan directamente como marketing, o sea, es engañosa, pero ahí está presente y nosotros somos los que hacemos todo el trabajo por Spotify, ¿no? La compartimos, nos encanta descargarlo para saber al final del año cuántos minutos escuchamos y qué artistas escuchamos más, ¿no? Entonces, bueno, ya explicando esto, estas son las dos campañas que vamos a ver, las métricas que aplican, así como se verán también los objetivos que buscaban con estas campañas y si lo lograron y pues vamos a verlo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Spotify Wrapped, el cual viene de la aplicación de Spotify y que se lanza cada noviembre de cada año. El público objetivo de Spotify sabemos que es desde adolescentes hasta adultos. Podemos variar entre una edad de 16, 40 hasta 50 años, ya depende de cada quien, ¿no? Y el acceso que tenga hasta a esta aplicación. Se puede decir que deben de ser usuarios activos. Muchos no son de paga, simplemente para tener acceso al Wrapped y pues sí, que nos lo dé Spotify no necesitamos ser premium. No importa que lo tenga simplemente gratuita la aplicación. Y bueno, estas personas que tienden a tener Spotify son porque tienen fuertes tendencias en redes sociales, son interesados de la música y de la cultura en general y de la cultura digital que nos lleva a tener ese gran, llamarlo como un tesoro, el tener el acceso al Wrapped, el saber que si descargamos la aplicación desde el inicio de año, vamos a tener más minutos acumulados y pues Spotify va a ir guardando nuestra información para al último darnos pues una conclusión de nuestro año. Alguno de sus objetivos principales de esta campaña de Spotify es el aumentar el engagement de los usuarios en la app, así como también el generar viralidad y posicionamiento de la marca, lo cual se genera cuando nosotros compartimos nuestro Wrapped en distintas aplicaciones, ¿no? Y lo cual también este Wrapped incentiva la retención de usuarios activos, lo cual hace de que si tú eras gratuito o que tenías la aplicación gratuita, quieras ahora pagar una mensualidad para ver cómo funciona ya el Spotify Premium. Bueno, los canales digitales que se utilizan para esta campaña es las redes sociales como Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok y Ads. También el landing personalizado que se utiliza dentro de Spotify es lo que también hace que los usuarios estén activos. Porque cuando estás cerca de noviembre, que sí, un poquito antes de noviembre, Spotify te empieza a lanzar mucha publicidad, te empieza a poner enfrente de tus ojos que estés preparado, que estés listo, que ya casi viene. Te hace esperar, ¿no? Y te hace tener esa espinita de que sigas ahí esperando para ver tu graph, ¿no? Y también de que vienen las notificaciones push desde la app, lo cual también viene desde el mismo Spotify. No viene de otra aplicación indirecta ni nada. Es dentro de la misma aplicación. Nos llegan estas notificaciones donde nos va a decir aquí está listo tu Wrapped, aquí míralo, aquí visualízalo. Y bueno, las métricas que utiliza son las siguientes. Es el contenido generado por el usuario, que se mide como, bueno, se conoce como UGC. Y esto es para saber cuántos usuarios compartieron dicho Wrapped y verlo en qué aplicaciones o redes sociales lo compartieron. Otra de sus métricas es el tráfico en la app y en la web.
lo cual nos lleva a que como todo mundo está al pendiente de su Wrapped, donde quiera vamos a ver eso, donde quiera, búsquedas, publicaciones, historias, que es lo que más se ve en Instagram, que es donde uno más lo sube, lo cual hace pues que haya demasiado tráfico en la web, ¿no? Otra de sus métricas es el crecimiento de suscriptores, como se mencionó anteriormente en uno de sus objetivos, lo cual sí logra, ya que con esta campaña hace que nuevas personas se integren a su comunidad, así como también haya nuevas personas o de las mismas que tenían la gratuita ya quieran pagarla. Otra de sus métricas es como la tasa de participación, la cual nos va a medir el nivel de conexión que hubo con la campaña. Otra métrica es la tasa de retención de usuarios, lo que significa cuántos usuarios siguen usando la app después del Wrapped. La última métrica que vamos a analizar es la de compartición de redes sociales, que se menciona en otra métrica que también pues tiene algo que ver, ¿no? Pero esta se basa completamente en saber cuántas veces, cuántas personas, cuántos usuarios, en cuántas aplicaciones, cuánto tiempo se publicó el Wrapped o se compartió en las demás aplicaciones, lo cual busca pues alcanzar un nivel de viralidad. Entonces con esta métrica se busca ver si alcanzó esa viralidad. Bueno, la siguiente campaña es la de Oreo, la cual acaba de ser hace recientemente, a principios de mayo, si mal no recuerdo, como entre 5 o 9 de mayo, en donde Oreo publicó en sus páginas oficiales que Oreo se iba. Tanto anuncios como en España, como en México, como en otros países, hubo esta publicidad en el que Oreo avisaba que se iba, lo cual dejaba a la gente como con como una, pues sí, como algo de que, ¿cómo que se va a ir? Y apareció una galletita pues rompiéndose. En pantalla pues va a aparecer, ¿no? Oreo, su público objetivo más que nada es la familia, se basa en la familia, los jóvenes, los niños, es su público objetivo, que la consuman, que la vean. Además de que busca también tener un público nostálgico, ya que Oreo genera nostalgia por el mismo hecho de que nos recuerda nuestra infancia, si es que las consumíamos, por el hecho de que siempre las compartimos en familia y así, ¿no? Ese es su público objetivo, todo aquel que le dan recuerdos, ¿no? Y bueno, los objetivos principales de la campaña de Oreo es cómo, o ver, sí, ver más bien cómo la gente reacciona a la supuesta salida de Oreo del país, ¿no? ¿Cuál era la reacción de las personas al saber que Oreo se iba del país? Lo cual si pudimos ver en algunos videos de TikTok, es que mucha gente iba a las tiendas y compraba demasiado porque decían ya se va a ir, ya no va a haber más, ¿no? Entonces provocó que gente, no como que entrara en crisis, pero sí le diera como esa, como de, ¿cómo que no va a haber estas galletas? Y se iban a las tiendas y compraban un paquete, 2, 3, 4, más paquetes, los que pudieran. Bueno, ese era uno de sus objetivos, lo cual creo que sí fue alcanzado, sí fue logrado, no tal vez en todas las personas, pero sí en algunas. Además de que también otro de sus objetivos era el generar ese rumor, esa conversación entre las personas y además generar ese vínculo emocional, sentir tristeza, nostalgia por el hecho de que unas galletas tan populares se fueran del país. Bueno, ahora los canales en donde fue difundida esta información, más que nada se da en las redes sociales como es X, Twitter, bueno, X o Twitter, que es lo mismo, Facebook e Instagram. Y en YouTube pues a veces como con los shorts y pues también tienen videos, pero no, la gente nunca se detiene como que a verlos completos. Se lo meten más como publicidad en las demás aplicaciones. También donde lo podemos ver es en sus campañas emocionales, porque la mayoría de esta marca son videos emocionales, los cuales, como se dijo, transmiten esa paz o esa nostalgia, la tranquilidad de estar en familia, la alegría de compartir, ¿no? Entonces se basa más en contenido emocional. También se da por medio de influencers. Otro de sus canales digitales que utiliza son los influencers y los medios de noticias, en los cuales se difunde mucha información sobre Oreo. Ahora sus métricas son las siguientes. Tenemos como primera el sentimiento de marca, lo cual significa que mide los comentarios de la gente, si son positivos, neutros o negativos. Otra de sus métricas es el número de menciones en redes. Significa que al hacer una búsqueda de Oreo, cuántas veces o cuánto ruido esta campaña generó,
que al momento de buscarlo, pues no nada más es 1, 2 artículos, sino son más. Y hablamos de Google, ¿no? Y si nos vamos a Facebook, a Instagram, si pones la palabra Oreo, o sea, ¿cuánto más atención recibió? Bueno, la siguiente es el engagement en publicaciones, lo cual es como reaccionando, las personas que decían acompáñenme a comprar galletas Oreo, las personas reaccionando o dando su punto de vista, opinión y tal vez su supuesta solución o la supuesta, no sé cómo explicarlo, pero el dar una solución a por qué publicaron eso, ¿no? ¿Por qué Oreo dijo eso? Creo que también bastantes influencers o personas lo hicieron, sacando conclusiones de por qué Oreo publicó que se iba. Como siguiente métrica tenemos las reproducciones del video, en la cual pues está fácil de describir o se entiende, como su nombre lo dice, para saber cuántas veces el video se reprodujo, cuántas veces se vio, cuántos views tanto en Instagram como Facebook, como Twitter, Reds o en TikTok tuvo, ¿no? Las siguientes son las búsquedas de marca, lo cual significa que cuántas personas buscaron Oreo o todas sus demás variantes para saber qué pasaba con la marca, cuántas veces se buscaba, cuánto tiempo fue tendencia y saber cuántas personas estaban interesadas día a día en ese tema. Como última métrica tenemos el análisis de sentimientos, el cual se basa en saber cómo fue la reacción de las personas, cómo fue su comportamiento después de saber esa noticia o ese rumor, si la mayoría reaccionaban nostálgicos, si reaccionaban neutros, así como de pues no me importa, hay más galletas, o la mayoría simplemente como de nada, no pasa nada, es mentira, ¿no? Entonces había varios grupos de personas en los que se dividía este pensamiento, ya que unos tal vez decían es broma, otros simplemente sí piensan es marketing, pero habrá otros que no y que se van a las tiendas y empiezan a comprar. Entonces es ver la respuesta, pero de una manera más emocional en cada persona. Y bueno, eso fue las métricas de cada campaña. Ahora vamos a ver las similitudes que hay en estas dos campañas, porque son muy diferentes, son completamente contrarias, siento yo. Mientras una busca algo nostálgico, la otra pues va como por el hecho de nuestros gustos, el esperarlo, algo que sabemos que va a pasar, ¿no? Mientras la otra fue como de algo inesperado. Bueno, en cuanto a la similitud de sus métricas que utilizaron estas dos campañas, está la retención de usuarios, la cual para Spotify es sumamente importante, ya que busca tener más usuarios dentro de su aplicación, cosa que con Oreo no sucede de esa manera, ya que no es como que tenga una aplicación o algo donde tener usuarios, es más como que siga generando ganancias, que siga la gente comprando más bien. La siguiente métrica en la cual puede ver algo de similitud es en la generación de contenido, la cual dijimos como UGC, en donde para Spotify es fundamental que las personas compartan el graphic, ¿no? Porque eso significa que hay más interacción con el contenido, que hay más importancia hacia el graphic y que más personas al verlo, alguien que no conozca Spotify, va a decir de dónde sacó esa persona, pica y lo manda directamente a la aplicación, ¿no? Y con Oreo esto sucede en que es un poquito, se da más espontáneo y nos metemos de nuevo con lo emocional. Entonces, al generar, o más bien la generación de contenido, esta métrica para Oreo es más un hecho emocional, que al momento de saberlo, pues entre una persona lo dice a otra y se va llevando de boca en boca, pues es más nostálgico, ¿no? La siguiente similitud es la de opinión, si fue positiva o negativa, lo cual en Spotify a lo que sabemos es que como que es moderada, ya que se enfoca más directamente en la app. No hay donde pues nosotros pongamos nuestro punto de opinión, simplemente si tal vez no nos pareció, pues no lo vamos a compartir, ¿no? Y cosa que con Oreo es más importante esta parte, ¿no? El saber qué opinan, porque es un producto que al final probamos. Sabemos o queremos saber cómo es su sabor, si nos sigue gustando y todo. Es más, pues sí es algo que sí tenemos, que sí agarramos y que sí comemos, cosa que no pasa con Spotify. En la siguiente métrica tenemos como las visitas de la app y sesiones, en donde en Spotify obviamente se da, ya que está la app y directamente llegan las personas, cosa que con Oreo no sucede, simplemente es su publicidad en las diferentes aplicaciones.
Y por último es el impacto emocional. En las dos tenemos esa parte. En Spotify lo tenemos porque es algo sumamente personalizado. Es algo solamente que sentimos que es único. Nuestro Wrapped es único para cada persona, donde tenemos la música que nos gusta, los artistas que nos gustan, lo que escuchamos, y que ahí se ve reflejado, ¿no? Es como lo que somos en ese Wrapped. Y para Oreo también, ya que nos provocó al momento de saber que se iba del país, primero una sensación de crisis y algo como de conexión emocional, de sentir qué voy a hacer, no voy a tener esas galletas ya no las voy a volver a ver, por qué se van, el hacernos preguntas de por qué se van y todo eso, ¿no? Todo eso, pero se genera más emocional, y el otro en Spotify algo más personal, algo que sentimos como nuestro, ¿no? Pero al final en esta métrica pues los ambos llegan, que es el impacto emocional. Y bueno, las razones por las que algunas métricas no son más relevantes tanto en Spotify como Oreo es que, digamos, Spotify Wrapped tiene un enfoque fuerte para el engagement y el uso continuo, o sea, busca que la gente siga usando su aplicación y que haya viralidad de su contenido. Y Oreo busca más bien controlar su reputación, tenerla muy, muy en alto y reafirmar esa presencia, ¿no? Que siempre están ahí. Eso buscan con sus comerciales, con su publicidad, el hacernos sentir que ellos siempre están ahí, y ese sentimiento de que debemos comprarlos porque ya casi se iban, y de comprarlos ahora porque ahora resulta que nada más se iban para llegar con más sabores. Y bueno, las lecciones aprendidas durante todo este recorrido de las campañas de marketing son las siguientes, que es que no todas las métricas aplican igual para las campañas. Habrá campañas que buscan más viralización, habrá campañas que buscan más tráfico en la web, habrá campañas que buscan más reacciones de las personas y otras que buscan conectar emocionalmente. O sea que para cada campaña hay una métrica. Además de que pues se deben de elegir, otro punto importante, las métricas adecuadas para medir el impacto de nuestro público, de acuerdo a cada producto, a cada marca o a cada servicio que busquemos hacer una campaña de marketing. Como siguiente punto es que el contexto de la campaña tiene que definir nuestras prioridades. Así como Spotify quiere celebrar algo, de que termine el año y debes de ver todo tu resumen musical, y en Oreo lo que nos trajo es que nos quiso tranquilizar. Después de darnos caos por decirnos que se iba, simplemente nos quiso tranquilizar, ¿no? Entonces es buscar al final qué es nuestra prioridad de esta campaña. Y como última métrica o no métrica, sino lección aprendida, las métricas blandas, lo cual es lo que nos llega al corazón, que son las emociones, la percepción, cómo lo siente cada persona, y la reputación de cada campaña o de cada marca, cómo quiere llegar hacia nosotros. Entonces eso también a cada público llega muy diferente. Así como en Spotify es un sentimiento más de personalización, de sentirlo nuestro, de sentirlo único, de identidad. Con Oreo es más nostálgico, más familiar, más de emoción, ¿no? Más en familia. Entonces ahora sí que cada campaña busca completamente cosas diferentes a veces, y a veces pues sí, buscarán algo similar, ¿no? El ser virales. Y bueno, ya como conclusión nos queda que el éxito de cada campaña depende de las métricas que aplique, del objetivo que busque y cuál es su orientación, hacia dónde va, hacia qué público va y cómo piensa llegar. Ya vimos la diferencia entre cada campaña, que las métricas no siempre van a ser todas para todos, sino de acuerdo a la meta que se quiera alcanzar, y que al final siempre hay algo en común. Se busca llegar a las personas, que sea algo que ya sea llegue emocionalmente o nos identifiquemos con ello. Creo que de eso se trata. Esto es de lo que están hechas las campañas publicitarias, que sea algo viral, que sea algo que a las personas nos crea a veces empatía, a veces sea humor, pero que nos tenga ahí enganchados, que nos tenga ahí viéndolos. Así que bueno, ya lo vimos, ya vimos cómo funcionan estas campañas. Espero que haya sido de su agrado, que se haya entendido algo. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos la próxima. Gracias.